Se analizará cómo Adorno observa el efecto que tiene la televisión sobre la personalidad del espectador. En primer lugar, identificaremos qué estímulos sociopsicológicos se encuentran en el material televisado. Este procedimiento nos dará una serie de recomendaciones para saber cómo tratar estos estímulos, para que la televisión tenga un efecto más conveniente, obteniendo como resultado programas más útiles y la creación de usuarios conscientes del contenido. El término comercialización se ve inmiscuido en la creación del arte desde siempre. Toda obra presentará algún tipo de efecto sobre sus espectadores. Adorno centra su atención en los antecedentes y el desarrollo de los modernos medios para las masas. Por ejemplo, los arquetipos de la actual cultura popular quedaron establecidos en el desarrollo de la sociedad de clase media, fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, en Inglaterra. Como segundo antecedente se encuentran los estudios del sociólogo inglés Ian Watt sobre las novelas inglesas de Defoe y Richardson, donde señala que este tipo de producciones literarias fueron creadas con la finalidad de servir y controlar un mercado. Hoy todas esas producciones de consumo culturales son comerciales y conscientemente aumenta la influencia de la cultura popular en el individuo. La cultura popular ya no está limitada a ciertas formas, ahora se ha apoderado de todo medio de expresión artística. La estructura y significado de estas formas son totalmente paralelos, tanto que parecen tener poco en común. Esta producción va en aumento, ha hecho que sea imposible eludirlas. Cuanto más se expande el sistema de comercialización, el arte serio debe de ser capaz de adaptarse como un requisito del sistema. A este esfuerzo se podría denominar la ideología predominante de nuestra época. La moderna cultura de masas es un medio formidable de control psicológico, ya que tiende a favorecer las reacciones automatizadas y a debilitar las fuerzas de la resistencia individual. Por ejemplo, para llegar a este resultado fue necesario invertir la imagen del hombre eróticamente agresivo y la mujer defensiva. Las novelas populares o semipopulares de la primera mitad del siglo XIX eran publicadas en grandes tirajes y su principal función era satisfacer el consumo de masas. Estas producciones literarias estaban llenas de tramas interminables, en donde el lector no tenía conciencia de lo que sucedería. Ahora ya esto no es válido, pues el lector prefiere este anhelo de sentirse sobre terreno seguro, en donde todo ya se encuentra predeterminado. Hay una fuerza creciente en la moderna cultura de masas. Es aquí donde la antigua élite culta ya no existe y los públicos actuales son más listos en cuanto a sus exigencias de perfección técnica y de exactitud en la información, así como su deseo de servicio y una convicción en cuanto al poder potencial de los consumidores sobre los productores. Existía otro papel decisivo en las novelas puritanas de Richardson. Este era la internalización, que actualmente ya no predomina, pues los postulados básicos del puritanismo han disminuido paulatinamente y la pauta se ha vuelto cada vez más opuesta al introvertido. Riesman, que existen dos tipos de generaciones norteamericanas. Los primeros son los intradirigidos, llamados así por su internalización de la autoridad adulta. La segunda generación fue denominada como los alterdirigidos, que siguen un pensamiento de diferentes grupos. Soy activista, sindicalista, soy agresivo y muy alternativo.
de masas debe ser realista y mantenerse al día, pues tiene un público desilusionado, astuto y curtido que debe satisfacer. Existe un aparente progreso de la Ilustración, pues la anterior cultura popular mantenía un equilibrio de su ideología social y las condiciones sociales de sus consumidores. En cambio, la actual cultura de masas, su ideología y sus consumidores se encuentran en un desequilibrio. Para Theodor Adorno existen dos tipos de mensajes: el mensaje explícito, que se encarga de difundir los valores tradicionales de la sociedad. El mensaje oculto nos hace referencia que éste ya no está obligado por estos valores. Hoy en día parece que la obediencia reflexiva está invadiendo todo, pues los valores tradicionales de los que se habla se han transformado en normas de una estructura que se ha vuelto más jerárquica y autoritaria. Estos dos últimos elementos estaban presentes en la ideología anterior, pero no se expresaban del todo con la verdad. Los valores que se mantienen deben examinarse. Un ejemplo es el de pureza, pues en fase primitiva es tratado como un conflicto interior y en la actual cultura popular se postula como un valor. Hay un momento en el que el público se encuentra desarticulado. Esto es un buen momento para los medios de las masas, pues estos lograrán su total integración. Los ideales de conformidad se refieren a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Ahora el desenlace de los conflictos ya está predeterminado y solo son simulacros. Aquí se puede ver que la sociedad siempre sale ganando y el individuo es manipulado por normas sociales. Los medios de las masas están conformados por acciones, mensajes y diversos estratos de significados, y estos conjuntamente contribuyen al efecto psicológico profundo de la televisión, como la concentración de su estructura de múltiples estratos. En ocasiones, pareciera que el mensaje oculto pudiera ser el más importante que el mensaje implícito, pues éste eludirá los controles de la conciencia y lo más posible es que se quede en la mente del espectador. Se manifiesta en diferentes artificios, como pueden ser chistes, situaciones sugestivas, etc. La risa puede ser explicada en gran parte por el mecanismo de la represión. Es un mensaje inconsciente. Este procedimiento fomenta la adaptación a condiciones humillantes, presentándolas como objetivamente cómicas. El mensaje explícito es interpretado por los impulsos instintivos, así como el control. El psicoanálisis insiste que los niveles que hay en los medios para las masas implican mecanismos de conciencia e inconsciencia. Los programas de televisión parecen ajustarse a los credos totalitarios, por más que el mensaje explícito sea antitotalitario. Es la interacción de estos estratos nuestro centro de atención, ya que es una relación sumamente compleja. La psicología moderna determinará los requisitos de programas maduros y responsables, considerando la idea de individuos autónomos en una sociedad democrática, libre. Para Leo Lowenthal, el psicoanálisis al revés es el concepto analítico de una personalidad de múltiples estratos que ha sido tomada por la industria cultural a fin de ponerle al servicio de efectos premeditados. El estudio sociopsicológico concibe a los autores y a sus motivaciones como parte de la obra, pero no omnideterminantes. En la mayoría de los casos, se adecúan a las exigencias objetivas de su producto mucho más que a sus propios impulsos de expresión. La definición del contenido de los programas serán fórmulas que preestablece la pauta actitudinal del espectador por medio de mecanismos psicológicos y procedimientos que lo automatizan con el fin de determinar el modo que un contenido específico será percibido. La tipificación de los programas a los que el espectador se acercará a uno u otro con una pauta establecida antes de hallarse frente al programa mismo. Las experiencias previas son psicológicamente importantes, como las implicaciones de los propios fenómenos para los que se ha preparado el escenario. El realismo en los programas induce al espectador a contemplar la vida misma como si ella y sus conflictos pudieran en general ser interpretadas en tales términos.
El pseudorealismo permite la identificación directa y primitiva alcanzada por la cultura popular. Es necesario establecer un marco de referencias sociopsicológico para después seguir con categorías de forma sistemática que nos ayudarán a determinar su unidad estructural y así poder interpretar artificios simbólicos y clichés que tenderán en la misma dirección. Y es mediante telones psicológicos y contrasupuestos implícitos que se interpretan también clichés específicos de piezas de televisión. Los clichés constituyen un elemento indispensable de la organización y previsión de la experiencia. Estos, cuando más se cosifican y endurecen en la industria cultural, es menos probable que sus ideas preconcebidas cambien con el progreso de su experiencia. Un fenómeno psicodinámico tiene dos caras, el elemento inconsciente y la racionalización. Este último es un mecanismo de defensa que encierra una verdad objetiva. Los títeres representativos de una idea solo afianzan la división del mundo, y lo que cuenta en los medios para las masas no es lo que sucede en la vida real, sino en cambio los mensajes positivos y negativos, las prescripciones y los tabúes, los modelos psicológicos como la agresividad oral, tienden a confirmar las actitudes de explotación, imposición y agresión en las jovencitas. Los rasgos nacionales norteamericanos de la imagen de la chica altanera y egoísta llegan a constituir una institución pública. El psicoanálisis ha descrito el síndrome oral como tendencias antagónicas de rasgos de agresión y dependencia. Ocurre con frecuencia en la cultura de masas, los roles de los sexos están invertidos, la chica es abiertamente agresiva y el muchacho absolutamente temeroso. El supermacho no puede hacer daño y solo existe un hombre real y fuerte, el hombre de acción. Como conclusión, Adorno nos dice que existe un problema cultural y pedagógico que presenta la televisión, solo que se hace caso omiso de nociones, por el hecho de que en realidad nos incomodan y que nos hacen la vida más difícil de lo que ya es. Esto porque agita nuestra conciencia moral en momentos en que se supone gocemos de los sencillos placeres de la vida.